Apreciados hermanos, contextualizo y explico la palabra del domingo segundo del tiempo de Adviento. La primera lectura está tomada del libro del profeta Baruc, capítulo 5, versículos 1 a 9. Se trata del cambio de suerte y de nombre para Jerusalén. El contexto es el de uno de los más dramáticos momentos de la historia que vive el pueblo de Israel: la destrucción de la ciudad santa, la devastación de su territorio y la deportación de sus habitantes. Como una madre, Jerusalén ha visto que sus hijos se alejan encadenados, empujados por los soldados violentos. Estaba convencida de que tal vez nunca los volvería a ver. Pero después de unos 50 años, Dios suscita entre los exiliados en Babilonia a un profeta con la misión de llevar un mensaje de alegría a la que en otro tiempo era la primera de las naciones, pero que ahora se ha quedado viuda, como dice el libro de las Lamentaciones. Jerusalén, despójate del vestido de luto y aflicción y viste para siempre las galas de la gloria que Dios te da. Envuélvete en el manto de la justicia de Dios y ponte en la cabeza la diadema de la gloria del Eterno. Porque Dios mostrará tu esplendor a cuantos viven bajo el cielo. Dios te hará un nombre para siempre, paz en la justicia, gloria en la piedad. Ponte en pie, Jerusalén, sube a la altura, mira hacia oriente y contempla a tus hijos, reunidos de oriente y occidente a la voz del Santo, gozosos invocando a Dios. A pie se marcharon, conducidos por el enemigo, pero Dios te los traerá con gloria, como llevados en carroza real. Dios ha mandado aplanarse a los montes elevados y a las colinas perpetuas. Ha mandado rellenarse a los barrancos hasta nivelar el suelo, para que Israel camine con seguridad guiado por la gloria de Dios. Ha mandado a los bosques y a los árboles aromáticos hacer sombra a Israel, porque Dios guiará a Israel con alegría a la luz de su gloria, con su justicia y su misericordia. En Israel, cuando una mujer perdía a su marido o a un hijo, se vestía con ropas de luto, se cubría la cabeza con un velo. En su dolor se sentaba en el suelo, no preparaba la comida, no se lavaba, no se ungía con perfumes. Así expresaba su desesperación. También hoy, en nuestro contexto, después de la muerte de un familiar o amigo, las personas se visten de negro para significar el luto, que no es otra cosa sino expresar la solidaridad con el difunto, compartir su estado de muerte, de ahí el color negro de los vestidos. La lectura compara la ciudad de Jerusalén con una viuda triste a quien le fueron arrebatados los hijos de sus brazos, incluso con violencia. Queda desconsolada, cubierta con un manto de luto, rechaza toda palabra de consuelo, pero el profeta dice: Jerusalén, se ha cambiado tu luto. El Señor está por poner sobre tu cabeza una diadema de gloria. La transformación de luto en alegría, dice Baruc, estará a la vista de todos. Dios manifestará la gloria de Jerusalén renovada a toda criatura bajo el cielo, y esta será la señal de que nada es imposible para Dios en su infinito amor. Como signo de la transformación recibida, Jerusalén recibe nuevos nombres: paz en la justicia y gloria en la piedad. Para un semita, el nombre no es una simple designación convencional. Está siempre estrechamente vinculado a la persona, identificado incluso con quien lo lleva. Hacer un censo significa reducir a servidumbre a quien es censado. Cambiar el nombre indica la asignación de una nueva personalidad. Hay algunas personas que no les gusta su imagen y tratan de mejorarla por todos los medios. Se imponen dietas, hacen ejercicios, escogen un nuevo look, recurren a la cirugía estética, etc. Los antiguos, para quienes el nombre formaba un todo con la persona, habrían definido estos comportamientos como intentos de darse un nuevo nombre, de rehacerse el nombre. A Dios le gusta cambiar connotaciones y nombres de personas, ciudades, pueblos. Ha llamado a Abraham, Sara, Jacob, Simón, dándoles un nuevo nombre.
Transformó Jerusalén, la ciudad en ruinas, la esclava, la viuda triste, en una ciudad llamada agraciada, joya, paz en la justicia y gloria en la piedad. Nosotros tal vez nos sentimos encadenados en un nombre que sabemos que merecemos, aunque nadie lo haya pronunciado en nuestra presencia: alcohólico, drogadicto, esclavo del juego, corrompido, infiel, deshonesto, poco fiable, etc. Este es el estado lamentable del que Dios quiere liberarnos. Él viene a revelarnos el nombre con el que Él nos llama desde toda la eternidad. Sería interesante saber con qué nombre podremos llamar a nuestra nación, a nuestra comunidad cristiana, a nuestra familia. ¿Llamaríamos lugar de paz, de convivencia, de justicia, de fraternidad? ¿O esperemos que el Señor nos visite y entonces nos dé un nombre nuevo? Jerusalén recibe nombres nuevos que indican su destino: convertirse en el lugar donde reinará la verdadera paz. No aquella paz aparente que es solo opresión legalizada, sino la que es el fruto de la justicia, es decir, la realización del plan de Dios. Baruch dice: Jerusalén, no te quedes más tiempo sentada en el polvo de la tierra. Corre rápido hasta la cima de la montaña. Echa una mirada hacia el este y contempla a tus hijos que están regresando. Es el milagro realizado por el Señor. Dios ha decidido aplanar las montañas y rellenar los valles para que los israelitas puedan regresar hacia su madre tierra sin fatigarse. Incluso los árboles que producen resinas olorosas doblan sus ramas para hacer sombra y proteger del sol al grupo de deportados que regresa. El mismo Dios los guía, de la misma manera que había acompañado a sus padres cuando salieron de Egipto. Eso hace el Señor también con cada uno de nosotros. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículos 4 a 11. Se trata de la oración que hace el apóstol por la comunidad de Filipo. Muchas veces nosotros hacemos oración cuando nos encontramos en dificultad. Es cuando nos dirigimos a Dios y le suplicamos que nos conceda lo que necesitamos. Los israelitas no oran de esa manera, siempre comienzan sus invocaciones con una bendición, en la que se enumeran las razones por las que se debe alabar a Dios y dar gracias. Solo después presentan sus peticiones. Así lo hace Pablo en nuestra lectura. Hermanos, siempre que pido cualquier cosa por todos ustedes, lo hago con alegría, pensando en la colaboración que prestaron a la difusión de la buena noticia desde el primer día hasta hoy. Estoy seguro de que quien comenzó en ustedes la obra buena, la llevará a término hasta el día de Cristo Jesús. Dios es testigo de que los amo tiernamente en el corazón de Cristo Jesús. Esto es lo que pido, que el amor de ustedes crezca más y más en conocimiento y en buen juicio para todo, a fin de que sepan elegir siempre lo mejor. Así llegarán limpios y sin tropiezo al día de Cristo, cargados con el fruto de la honradez que viene por Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. En la primera parte del texto, Pablo da gracias a Dios. Lo bendice por lo que ha realizado en la comunidad de Filipo, la primera comunidad cristiana en Europa. Esa comunidad, dice el apóstol, es muy generosa. Ha ayudado económicamente también a los predicadores del Evangelio. Llevan una vida íntegra, llenando de satisfacción y alegría el corazón de Pablo. Antes de dirigir a Dios la súplica, no puede dejar de expresar su emoción interior ante una efusión de gracia tan abundante. Pablo declara su afecto personal a quienes tanto quiere en el amor de Jesucristo. En la segunda parte pide a Dios que haga crecer más y más entre los filipenses el amor y la comprensión de lo que es realmente bueno y conforme al Evangelio. Porque quien comenzó en ustedes la obra buena, Él mismo la llevará a feliz término hasta el día de Cristo Jesús, como lo hizo en Filipo. Es un trabajo de Dios, no nuestro.
A nosotros solo nos pide que lo dejemos actuar, que nos dejemos guiar por su palabra. Narra el inicio de la vida pública de Jesús. El año 15 del reinado del emperador Tiberio, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, tetrarca de Galilea Herodes, su hermano Filipo tetrarca de Iturea y Traconítida, y Lisanio tetrarca de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, la palabra del Señor se dirigió a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Lucas hace referencia a los grandes personajes de su tiempo, los que mueven la historia, y los ordena de acuerdo con su importancia. Para nosotros es importante conocer parte de la historia de estos personajes para comprender en qué contexto es que Jesús, el Hijo de Dios, ha dado inicio al reino de Dios, es decir, al comienzo del mundo nuevo. En primer lugar está el emperador romano Tiberio, quien era hijo de Livia, la tercera esposa de César Augusto, y fue adoptado por el emperador Augusto en el año 4 después de Cristo y comenzó a gobernar en el año 14. A lo largo y ancho del imperio, él se presentaba por medio de unas monedas doradas que servían únicamente como propaganda y llevaban la inscripción Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto, máximo pontífice. Augusto en griego quiere decir el venerable, es decir, el divino. Lucas nos dice que hacía 15 años que él estaba en el poder y de acuerdo con esta indicación histórica, la vida pública de Jesús debió iniciar en el otoño del año 27 después de Cristo. Ahora bien, ¿cómo era esa vida ya en ese año 27? ¿Qué estaba pasando en el mundo cuando aparece Juan el Bautista predicando en el desierto? El emperador Tiberio había abandonado Roma y vivía en la isla de Capri, en la mejor de sus 12 villas que había construido. Según Tácito y Suetonio, Tiberio se entregó a toda clase de perversiones, mientras que en Roma muchos se disputaban el poder, eliminándose unos a otros con puñales y veneno. Después de Tiberio, Lucas presenta a los representantes del poder romano que están en Palestina. El primero es Poncio Pilato. Él reside en Cesarea Marítima, en la región que Herodes el Grande había dejado a su hijo Arquelao. Este heredó de su padre la crueldad, pero no la estrategia política, de modo que los personajes más notables de la Palestina llevaron quejas al César, quien lo quitó del cargo por las revueltas que terminaron en derramamiento de sangre. La primera había dejado 3.000 víctimas que fueron crucificadas en torno a la ciudad de Jerusalén. En su reemplazo, el César nombró al procurador romano Poncio Pilato, que gobernó Judea y Samaria del año 26 al 36 después de Cristo. Pilato, según Filón de Alejandría, su contemporáneo, era un hombre inflexible, duro, capaz solo de confusión, violencia, robos,
torturas, ejecución sin proceso. En síntesis, un hombre cruel. El tercer personaje es Herodes Antipas, también hijo de Herodes el Grande, que gobernaba Galilea, donde se ubica Nazaret, y por tanto Jesús era su súbdito. Y también gobernaba la región de Perea, donde se encuentra Betabara, que es el lugar del Jordán donde Juan está bautizando. El cuarto personaje es Filipo, el tercer hijo de Herodes el Grande, que gobernaba la parte norte de Israel, con capital en Cesarea de Filipo, llamada así en honor al César Tiberio y a él mismo. Filipo vive con su esposa de 17 años, que es Salomé, la bailarina, hija de Herodíades, la esposa de Antipas, quien pidió la cabeza de Juan el Bautista. El quinto personaje que cita Lucas es Lisanio, que gobernaba en Abilene, del cual no sabemos nada. Tal vez Lucas lo adiciona porque quiere completar el número 7 junto con otros dos personajes que no eran políticos, sino religiosos, Anás y Caifás, quienes realmente son los responsables de la muerte de Jesús. Anás había sido sumo sacerdote del 6 al 15 y el que ejercía el poder por aquellos años era su yerno Caifás. Con esta historia, donde se mencionan 7 personajes, Lucas nos transmite varios mensajes. El primero es que lo que él escribe y comunica en sus obras, tanto en el Evangelio como en el libro de los Hechos, no es una fábula o un mito esotérico griego que nace de la imaginación o la fantasía, no. Él hace referencia a hechos históricos concretos. Ubica a Jesús en el contexto de la historia de su tiempo, en una cierta cultura, la cultura semita. Por tanto, él hablará, pensará, racionará con el lenguaje de su pueblo. El segundo mensaje, el número 7, es totalidad. Es decir, que en estos 7 personajes se presenta toda la historia, la sagrada y la profana. Por tanto, está comenzando un nuevo reino que se instaura en este mundo. Si hubiese sido de otro mundo o un reino ideal, las instituciones políticas y religiosas no habrían reaccionado con la violenta fuerza cuando Jesús las confronta, porque querían perpetuar su poder. Es más, estos dos poderes, político y religioso, se alían para contrarrestar el adviento del nuevo reino. Por otra parte, Lucas nos dice que esta nueva historia del mundo inicia con la palabra que el Señor dirigió a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Se trata de una fórmula que aparece en el Antiguo Testamento cuando se quiere presentar a un profeta. El libro del profeta Jeremías comienza diciendo que la palabra del Señor vino a Jeremías. Es la misma expresión que se utiliza para el Bautista. La palabra de Dios vino a Juan, hijo de Zacarías. El contexto en el que acontece la intervención de Dios es dramático, porque desde hacía mucho tiempo Dios no hablaba a su pueblo, no enviaba profetas, su palabra no desciende sobre ninguno, porque el pueblo tiene un corazón duro que no escucha a sus profetas. Por tanto, Dios rompió relaciones con su pueblo y cerró su cielo. Este silencio doloroso lo encontramos en boca del salmista. Ya no hay profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. También en el capítulo 3 del libro de Daniel. En este momento no tenemos príncipes, ni profetas, ni jefes, ni holocausto, ni sacrificios, ni ofrendas, ni incienso, ni un sitio donde ofrecerte primicias para alcanzar misericordia. Es en este contexto del silencio de Dios que se comprende también el anuncio del ángel a Zacarías. Tendrás gozo y alegría, dice el ángel, y muchos se regocijarán por su nacimiento, refiriéndose a Juan. La razón es que vuelve a haber un profeta después de este largo silencio de Dios. Ahora notemos que la palabra de Dios no desciende sobre los notables y poderosos de este mundo.
los que están en los palacios, ni sobre los sumos sacerdotes del templo, Anás y Caifás, no. Estas personas que gestionan el poder son refractarias a la palabra del Señor. Nunca encontraremos profetas en las instituciones de poder. Por tanto, es sobre Juan, que vive en el desierto, que desciende la palabra de Dios. Naturalmente que en este tiempo de Adviento somos nosotros los destinatarios de la palabra de Dios. Y Lucas nos invita a hacer desierto continuamente para que esta palabra logre ser acogida. El ambiente para que la palabra descienda es entonces el desierto. ¿Pero por qué? Porque el desierto tiene varias connotaciones. En primer lugar, es el lugar del silencio. En el desierto solo se escucha el silencio del desierto, nada más. Nosotros estamos aturdidos por muchos ruidos y en esta situación es muy difícil que descienda la palabra de Dios. En segundo lugar, el desierto es el lugar donde se cultiva la sabiduría. Los profetas Jeremías y Baruch aprecian la sabiduría del pueblo de Temán que habita en el desierto. Y uno de los sabios amigos de Job venía precisamente de Temán. Es posible que le tengamos miedo al silencio porque allí surgen nuestros interrogantes interiores que muchas veces queremos silenciar, callar. Por eso hacemos ruido. Este Adviento nos invita a hacer silencio para que podamos recibir la palabra de Dios. Ahora, Adviento no es un tiempo corto, sino es toda nuestra vida. En tercer lugar, en el desierto se tiene lo esencial. Nada es superfluo. Se tiene únicamente lo que es necesario para la vida. Nosotros estamos cargados de muchas cosas inútiles. La moda y la publicidad nos obligan a acumular lo efímero y a descuidar lo esencial. Lo que realmente cuenta. Si no volvemos a lo esencial, la palabra de Dios no puede descender sobre nosotros. En cuarto lugar, el desierto es el lugar donde no se puede acumular. Se lleva apenas lo que se puede cargar a las espaldas. La tierra propia es solo la que pisamos y cuando damos un paso adelante en el desierto, ya la tierra pertenece a otro. Si no se hace esta experiencia del desierto, es decir, del desapego de muchas cosas que además nos hacen esclavos, la palabra de Dios no puede descender sobre nosotros. Y en quinto lugar, en el desierto no se puede caminar solo. Si uno va solo, se muere. Se necesita caminar con otros, compartiendo todo lo que se tiene a disposición. Si uno se aísla, busca hacer su propia vida desinteresándose de los otros, no sobrevive. Lucas no dice nada acerca del estilo de vida de Juan, de su modo de vestir, no habla de su comida, pero por lo que nos dice Mateo sabemos que el Bautista no usaba la larga túnica blanca de los sacerdotes del templo, sino que vestía ropa áspera como la del profeta Elías, y en lugar de productos de la ciudad se alimentaba de lo que el desierto le ofrecía espontáneamente. El Bautista quería ser y aparecer extranjero en su propia tierra. Era un israelita, pero su comportamiento lo distinguía claramente de la gente de su pueblo. Veamos cómo continúa el Evangelio. Juan recorrió toda la región del río Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Como está escrito en el libro del profeta Isaías, una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Todo barranco se rellenará, montes y colinas se aplanarán, lo torcido se enderezará y lo desparejo será nivelado. Y todo mortal verá la salvación de Dios. Juan recorre toda la región del río Jordán. Ahora bien, el Jordán no es un río caudaloso como el Nilo en Egipto, ni el Tigris o el Éufrates en Mesopotamia, pero tiene un significado muy importante
porque es el que separa la tierra pagana de el pueblo de Israel. Para entrar a la tierra prometida, la parte del pueblo de Israel que hizo el éxodo de Egipto tuvo que atravesar el Jordán. Por tanto, es allí y con el rito del bautismo que se pasa de la esclavitud a la libertad. En este sentido, el bautista quiere que el pueblo tome conciencia que a pesar de estar allí, no es libre. Debe pasar de la esclavitud del pecado a la verdadera libertad. Por eso predica la conversión, que en griego se dice metanoia, del verbo metanoien, que significa cambiar de mentalidad, cambiar los criterios con los cuales se valoran las cosas de la vida, y como signo de esto se debe pasar el Jordán, un gesto que indica la decisión de hacer un cambio radical en la vida. El objetivo es el perdón de los pecados, para lo cual es indispensable la metanoia. Es cuando se toma conciencia de que se está equivocado porque a lo mejor se estaban tomando decisiones erróneas en la vida, y cuando se entiende esto inmediatamente se percibe el perdón. Es un modo revolucionario de entender el perdón, porque en Israel se comprendía el perdón de Dios como actos de culto. Ocurría cuando se iba al templo para ofrecer sacrificios o haciendo penitencia o purificaciones. No. Juan dice, el perdón es una obra que Dios realiza en un momento justo cuando la persona entiende que debe cambiar la mentalidad, es decir, el modo de pensar y de vivir. Para presentar este acontecimiento, Lucas utiliza una profecía que se encuentra en el libro de Isaías. Una voz grita en el desierto, preparen el camino al Señor, enderecen sus senderos. El profeta que pronunció este oráculo es anónimo, vivió en Babilonia en el siglo VI a.C. Él está anunciando a su pueblo que está esclavo allí el final de la esclavitud. Tiene que preparar el camino porque Dios lo conducirá de nuevo a su tierra. Y el Bautista dice, esta profecía se realiza ahora, en este momento, porque Él está preparando al pueblo para la liberación que está por llegar. Notemos que hay una invitación a preparar el camino y a enderezar sus senderos. Dios quiere venir a liberar al pueblo de la esclavitud del pecado, pero es necesario preparar la vía que Él quiere recorrer. ¿Y cuál es la vía? La del Evangelio. Hay muchas vías que nosotros inventamos para que el Señor nos salve, pero muchas veces no tienen nada que ver con el Evangelio. Hay prácticas religiosas que pueden gustar a mucha gente, pero que no conducen a la libertad. La única vía por medio de la cual el Señor llega es por su palabra, por el Evangelio que nos libera. Sí, es que puede haber personas que son devotas, pero viven esclavas del dinero, del poder, del orgullo, etc. El Bautista dice, hay que enderezar la vía porque la vía de Cristo es recta, es la vía de la liberación. Y luego hace una promesa, todo barranco se rellenará, montes y colinas se aplanarán, lo torcido se enderezará y lo desparejo será nivelado. A veces se interpretan estas palabras del profeta para decir que hay que abajar el monte de nuestro orgullo, de nuestra autosuficiencia y llenar los barrancos que nos separan de nuestros hermanos. Pero no es solo eso, porque no se trata de algo que debemos hacer nosotros. Se trata de una promesa de lo que el Señor hará. Y esto suscita nuestra esperanza. Muchas veces pensamos que ciertos montes nunca se bajarán. Por ejemplo, los poderes de este mundo que crean situaciones insostenibles. Decimos que nunca cambiarán porque son muy fuertes. Dios dice, serán abajados y los valles serán rellenados. Todas estas separaciones entre los pueblos, entre las culturas serán allanadas. El respeto de las culturas no provocará guerras, sino la diversidad. Será todo positivo porque se crea unidad, servicio, amor recíproco. Si no tenemos esta esperanza, entonces quiere decir que el mal ha vencido. Y veamos el último mensaje muy hermoso que Lucas nos transmite en este texto. En los pasajes paralelos de Mateo y Marcos no aparece la conclusión que es propia de Lucas.
y toda carne verá la salvación de Dios. No todo hombre, sino toda carne, dice el texto original. Carne en el sentido bíblico no son los músculos, sino todo el hombre considerado en su dimensión de debilidad, de fragilidad, expuesto a tantos fracasos. El hombre es carne porque se enferma, comete errores, sufre la soledad y el abandono, envejece y muere. He aquí la promesa. En toda debilidad de todo hombre se manifestará la salvación de Dios. No existirá abismo de culpa, por profundo y oscuro que no sea visitado e iluminado por su infinito amor. Es un mensaje de esperanza para cultivar en el adviento de toda la vida. Se trata de la victoria de Dios sobre nuestras fragilidades humanas. Les deseo un feliz domingo.